educación. Muy bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Así que vamos a compartir nuestra pantallita para ver el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si logran ver lo que estamos compartiendo? Muy bien, Arlene. Muy bien, Julissa, Claudia. Qué gusto saludarlos a todos en esta cuarta sesión. El día de hoy tenemos un tema muy importante, de mucha relevancia para todos ustedes que son auxiliares de educación o que van a dedicarse al rubro de auxiliares de educación, ¿sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, el audio y que puedan ver la pantallita con un dedito arriba, por favor, para que no haya interrupciones? Muy bien, Renzo, muy bien, Gloria. Muy bien, gracias, Arlene. Entonces, efectivamente podemos continuar. El tema de hoy se trata de taller de escuelas de padres. Quizás muchos de nosotros podemos haber oído sobre este término, así como otros de repente no. Bueno, dentro del rubro de educación se trabaja también con la comunidad educativa, queriendo hacer que padres de familia participen en nuestros famosos talleres de escuelas de padres, que vienen a ser de un apoyo para que nuestros padres de familia puedan tener una guía para una crianza positiva. Sobre todo en el nivel inicial es en donde se aplica mucho más, ¿sí? Entonces, para esto nosotros vamos a tratar sobre este tema y vamos a profundizar poco a poco cada punto para que quede comprendido en cierta manera lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Primero tenemos que considerar que las escuelas de padres son programas o talleres, ¿no? Que están diseñados específicamente para que sean de apoyo hacia los padres de familia o en todo caso cuidadores, ¿no? En el rol de la crianza y el desarrollo de los hijos, ¿no? De sus hijos. ¿Y por qué, Miss? ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué vienen la escuela o por qué la directora o la profesora o la auxiliar quiere decirme a mí cómo yo debo de criar a mis hijos, ¿no? Quizás muchos padres de familia también les pregunten ese tipo de cosas o quizás le comenten, ¿no? Entonces, básicamente lo que estos programas están preparados para poder ser de guía en el apoyo de la crianza y desarrollo de cada uno de sus hijos. Y esto se debe a que muchos de nosotros, incluyéndome, ¿no? Y padres de familia en general, a veces no tenemos un conocimiento muy amplio sobre el desarrollo emocional, sobre el desarrollo intelectual, sobre el desarrollo psicopedagógico en conclusión, ¿no? De nuestros hijos. Y a veces nos cuesta un poco comprender ciertos comportamientos de ellos. Así como también es bueno que los padres de familia y los docentes y auxiliares estén en conjunto en cierta comunicación para poder prevenir, para poder prever, ¿no? Ciertas circunstancias que puedan pasar en el proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos, ¿sí? Valga la redundancia, las escuelas de padres vienen a ser uno de los apoyos más efectivos, ¿no? Que se han visto y que se trabajan dentro de las escuelas para que los padres de familia tengan el conocimiento adecuado de las circunstancias y de las situaciones que se presentan hoy en día en la adolescencia, en los niños pequeños, en la primera infancia. Y así nosotros podamos conocer por qué razón mi niño se comporta así o por qué razón viene a ocasionar ciertos problemas, o por qué razón tiene sus pataletas, o por qué razón está pasando esto. A veces nosotros como auxiliares de educación tenemos que saber sensibilizar a los padres de familia respecto a las situaciones que se presentan hoy en día, que se vienen, digamos, que vienen gestionándose hoy en día, ¿no? Tanto como en la convivencia con amigos, tanto como la convivencia con otro compañerito. Recordemos que cada niño viene de un mundo diferente y por lo tanto viene con ciertas costumbres, con ciertas vivencias muy diferentes a otros. Y esto conlleva a ciertas incógnitas que los mismos niños se generan en su mente y que a veces comparan a su compañero, a la familia, o a la mamá o al papá del compañero con lo que ellos tienen, ¿no?
Entonces, para poder nosotros abordar apropiadamente respecto a este tema, ahora sí vamos a poder leer lo que dice nuestro PDF para poder comprender ya básicamente lo que vienen a ser las escuelas de paro, ¿sí? Nuestro PDF me dice, ¿no? ¿Qué es la escuela de padres? Muchos de nosotros quizás a veces no tenemos una perspectiva más amplia, más que lo que podemos oír o lo que podemos quizás determinar, ¿no? Pero en cierta manera el término escuela de padres ha sido entendido de muy diversos modos, desde unas clases para mejorar la cultura general en los padres, o un ciclo de charlas, o sobre temas educativos, o incluso sobre reuniones de padres con profesores para hacer un seguimiento del curso e implementar otras tareas educativas y culturales en el centro escolar. Sin embargo, nosotros tenemos que mencionar que las escuelas de padres, desde una perspectiva crítica participativa, pueden impulsar todo un proceso de formación permanente del profesorado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ustedes como auxiliares de educación pertenecen al sistema del profesorado, ¿no? Al sistema educativo docente. Entonces, en cierta manera, las escuelas de padres son una necesidad, ya que nosotros, en cierta manera, vamos a tener que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a comprometernos a gestionar eficazmente las relaciones humanas en la familia, tomando conciencia de cómo y por qué actuamos en determinadas circunstancias de nuestra vida familiar, saber analizar y diagnosticar los conflictos, las dificultades y las tensiones que vivimos en el seno familiar. Conocer y desarrollar nuestras capacidades para comunicarnos correctamente con nuestros hijos. Ojo, aquí vamos a hacer un hincapié. Básicamente, las escuelas de padres nos ayudan a poder desarrollar esa capacidad de poder entablar una comprensión con nuestros hijos, llevar una vida familiar positiva, con una crianza activa, pero positiva, que va a venir independientemente del tipo de familia que de repente se tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tener familias disfuncionales, de repente familias muy funcionales, pero con problemas internos muy complicados. Entonces, en cierta manera, vamos a encontrar una serie de circunstancias que nuestros niños pequeños viven en el seno familiar. Entonces, para esto, a veces los padres de familia dejamos de lado un poco la observación en nuestros hijos, ¿no? En cómo se sentiría él si yo me pongo a discutir con el papá, o si yo de repente no le tomo la atención de vida. Entonces, en cierta manera, se gestiona, en cierta forma, algo de desatención hacia nuestros hijos. Por eso, la escuela de padres viene a tallar ahí esta guía que como padres necesitamos para poder ayudarlos a comprender a, a los padres de familia por qué es importante que nuestros hijos vivan en un ambiente positivo y que sean guiados de manera oportuna, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, estos talleres o estas escuelas de padres, ¿no? Pueden abordar ciertos temas, como el desarrollo infantil y adolescente, como la comunicación efectiva, como el establecimiento de límites y disciplina, como también las gestiones de emociones y conflictos, educación en valores y moralidad, y una serie de temas que en cierta manera podemos nosotros abordar dentro de estas escuelas de padres. Pero Miss, ¿cómo yo llevo estas escuelas? ¿Cómo lo programo? Pues evidentemente nosotros vamos a ir viendo eso en los próximos PDFs, ¿no? En las próximas páginas. Pero básicamente lo que nosotros queremos que ustedes comprendan es que estas escuelas de padres tienen que estar debidamente organizadas, calendarizadas y sobre todo tiene que haber un compromiso directamente del especialista el cual va a brindar ese taller. Por ejemplo, si es un psicopedagogo o el mismo docente, tiene que prepararse directamente sobre el tema que va a brindar. Digamos que nosotros estamos en nuestra escuela, ¿no? En nuestra aula, y vemos nuestra problemática, porque primero nosotros tenemos que ver y evaluar el grupo de niños que tenemos. ¿Qué tipo de problemáticas se están presentando en nuestra aula que amerite programar una serie de talleres de padres y familia
para poder ayudar y guiar a nuestros padres de familia en el buen desarrollo y desenvolvimiento de nuestros hijos. Entonces, para esto, nosotros tenemos que gestionar los puntos muy claros y sobre todo tenemos que observar. Por eso siempre les digo que nosotros como auxiliares de educación somos muy observadores, ¿cierto? Entonces, con esta observación, nosotros vamos a partir para poder realizar todo un proceso de calendarización. Evidentemente, dentro de una escuela tenemos siempre ciertos comités, ¿no? Que se encargan, por ejemplo, de la parte psicopedagógica, de la parte de bienestar infantil, bienestar estudiantil, ¿no? Dependiendo del tipo de institución. Pero nosotros tenemos que considerar que esta calendarización es propuesta también por medio de la docente y del auxiliar dentro de una reunión pedagógica, ¿no? En la cual pues está a cargo del director, su director, de repente secretaría académica o la unidad académica. Entonces, en cierta manera, estas escuelas y charlas de padres o talleres vienen a ser muy importantes, pero siempre va a ser basado según a la problemática educativa o lo que se esté presentando en el momento. Por ejemplo, si yo tengo un aula en el cual yo veo que tengo niños los cuales no pueden jugar entre sí, tienen ciertas diferencias, a pesar que son pequeños, de repente hay cierto bullying ahí. A ver si me responden en el chat, chicos. ¿Qué tema ustedes creen que podríamos realizar? Por ejemplo, si vemos que en nuestro aula hay ciertas problemáticas orientadas al bullying, de repente a la falta de empatía, a la falta de comprensión, ¿qué temas podríamos realizar nosotros con los padres de familia para poder solucionar esa problemática educativa en nuestra aula? A ver, chicas, las leo en el chat. ¿Qué temas podemos nosotros tratar? Pues en cierta manera podemos tratar el efecto que recibe, el afecto que recibe el niño en casa también. Claro, también podemos analizar. Por eso que nosotros, como ya habíamos especificado, tenemos que evaluar a nuestro grupo de estudiantes. Porque recordemos que la educación en sí, el poder tener a niños pequeños, adolescentes, en un aula, no es fácil, porque no solamente vas a evaluar a un solo niño, vas a tener que estar al pendiente de 10, 20, 15, 30, 40 niños, según sea el caso del aula que tú tengas a cargo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos optar por la observación y también conocer lo que pasa en el seno familiar, porque base a eso nosotros vamos a poder trabajar ciertos talleres de padres que nos van a ayudar a la orientación de los padres para una crianza positiva. Entonces, básicamente lo que hace la escuela de padres, ¿qué es? Orientar al padre de familia para una crianza positiva, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, nosotros lo que queremos es que mediante este taller de escuelas de padres, ustedes conozcan activamente cómo se trabaja, cómo se programa y qué temas más o menos nosotros podemos orientar según la problemática que presentemos en nuestras aulas. ¿Sí? Así que vamos a seguir con nuestro PDF. Definitivamente dentro de las escuelas de padres hay ciertas implicancias, ¿no? Hay ciertas implicancias que nosotros tenemos que considerar. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre qué beneficios ofrecen estas escuelas de padres. En cierta manera, dentro de las escuelas de padres, vamos a encontrar como beneficios la mejora de la relación entre padres e hijos, el desarrollo de ciertas habilidades parentales, también la mejora de la comunicación, resolución de conflictos, y vamos a tener muchas oportunidades de que los padres de familias puedan conectarse con otras familias y también para con sus hijos. Pero Miss, ¿qué logro yo haciendo que mis padres de familia se conecten con otras familias? Evidentemente lo que voy a conseguir es que haya un ambiente de empatía, de consideración, en donde todos trabajemos de manera armoniosa por el bienestar de nuestros niños.
Entonces, en cierta manera, lo que nosotros tenemos que apuntar es el saber cómo sensibilizar mediante estos talleres y considerar que el desarrollo de nuestros niños, el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, viene a ser uno de los puntos más importantes en la primera infancia. Yo ya les había indicado que los niños en la primera infancia suelen ser muy emocionales. Ellos todo lo orientan con sus emociones, con sus sentimientos. Entonces, en cierta forma, las emociones, cuando no saben canalizarlas de manera positiva y de forma correcta, lo que sucede es lo siguiente, que los niños comienzan a tener baja autoestima, comienzan a sentirse frustrados, comienzan a tener ciertos indicios que puede conllevar hasta una depresión infantil. Entonces, en cierta manera, nosotros, si trabajamos activamente con nuestros padres de familia para poder orientarlos a ellos sobre la crianza, vamos a tener niños felices o no vamos a tener niños felices. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Vamos a tener niños felices? Claro que sí, Silvia, muy bien, claro, Renzo. Muy bien, Yulisa. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de sensibilizar. Evidentemente, la crianza es un tema muy extenso, pero en cierta forma, cuando nosotros podemos orientar de la manera más sutil posible, más sensible, sé que vamos a poder lograr un futuro mucho mejor para nuestros niños. No sin ir muy lejos. Yo tenía un caso, ¿no? Por ejemplo, tenía un niño que era muy miedoso, ¿no? Muy miedoso, ¿no? Tú le decías algo y él automáticamente volteaba su cara. Es más, parecía que de repente como si alguien le fuera a hacer algo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hablando poco a poco con el niño, supimos que, bueno, recibía maltrato por parte de su padre, ¿no? Entonces, en cierta manera, el niño, nadie podía alzar su mano delante de él porque él automáticamente su carita la volteaba. Un niño de 4 años, ¿no? Entonces, ese niño ya se sentía traumado de cierta manera, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, tú te das cuenta porque en los niños les dejas marcado mucho la infancia, porque se vuelve temeroso, se vuelve miedoso, se vuelve inseguro, se vuelve triste, porque emocionalmente siente que sufre. Entonces, en cierta manera, ese niño no es feliz. Y es más, él no obedece por un tema de respeto, él obedece por miedo. Pero el día que le pierda miedo al padre de familia, ya no, nadie lo va a parar. Entonces, en cierta forma, lo que nosotros queremos conseguir es que esa relación de padre e hijos no se torne negativa, sino que al contrario, se pueda solucionar, porque todavía está pequeño, todavía el padre de familia puede rectificarse, puede cambiar en ese proceso. Entonces, lo que nosotros hicimos es llamar al papá, conversar con el papá, hasta le dábamos ciertos talleres de escuela de padres, en cierta forma un poco personalizada, ¿no? Porque lo llamábamos a la escuela y evidentemente el señor se acercaba, ¿no? Poco a poco nos dimos cuenta que el señor había cambiado bastante su actitud. Estaba más activo en la escuela, lo veíamos más pegado a su niño y su niño había cambiado bastante. Es más, el niño estaba mucho más apegado al papá y se le veía más feliz, se le veía más comprometido con sus compañeros. Entonces, evidentemente, funcionaron para nosotros, ¿no? A vista y paciencia, ¿funcionó o no funcionó esta orientación psicopedagógica con el padre de familia? Esta orientación relacionada a las escuelas de talleres de padres. Claro que funcionó. Por ejemplo, ¿no? Así sea uno solo, pero ya estamos tratando de lograr cambiar el mundo, ¿no? De darnos cuenta que mediante cierta intervención temprana podemos cambiar la vida de un niño, al menos, ¿no? O la perspectiva de uno. Entonces, en cierta forma, lo que nosotros tenemos que lograr es que se realicen este tipo de talleres y que también el padre tenga esa iniciativa de participar y de querer cambiar para una mejora de sus hijos, ¿no? Y tanto, no solamente en el desarrollo educativo, sino también en el desarrollo emocional, en el desarrollo de su propio aprendizaje, ¿sí? Así que ahora vamos a seguir viendo lo que viene a ser ahorita nuestro PDF.
Y nos dice que las escuelas de padres tienen ciertas implicancias a considerar. Nos dice que hay un plan sistemático. ¿Qué cosa quiere decir que hay un plan sistemático? La escuela de padres requiere de un plan, es decir, de una planificación organizada, de un ritmo regular y de una estructura cerrada en cuanto a los miembros que asisten para que haya un compromiso de asistencia y se logren objetivos fijados. Como les decía, tiene que haber compromiso del mismo padre de familia, de que mediante estos talleres va a recibir una orientación, va a recibir, por así decirlo, consejos, los cuales les van a ayudar a ellos también a poder considerar a sus hijos de manera diferente y también de orientarlos de una forma distinta. Y estas escuelas de padres tienen que estar planificadas de tal modo que se logre el objetivo. Por ejemplo, si nosotros teníamos el caso que les había mencionado, entonces nuestro objetivo ¿cuál era? Hacer que el padre de familia se dé cuenta de que evidentemente con el maltrato no iba a solucionar el tema de que el niño de repente sea más obediente. Hay que considerar un punto, el niño es niño, y el niño de por sí va a ser activo, va a ser travieso, va a ser quizás muy despierto, y es parte de su proceso de crecimiento. Más bien, nosotros tenemos que estar muy felices de tener niños que pueden desenvolverse solos, ¿sí? Porque hay niños con ciertas condiciones que quizás no lo pueden hacer. Entonces, en cierta manera, como padres, tenemos que considerar esos puntos, ¿no? Y como profesionales, tenemos que sensibilizar a los padres de familia que mediante esos talleres de escuelas de padres, tenemos que llegar al padre de familia, a la madre de familia, y tenemos que hacer que ellos participen de estas escuelas para que ellos mismos puedan observar y puedan aprender cómo podemos realizar una crianza positiva, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro PDF. También nos dice que las escuelas de padres vienen a ser un proceso de formación. O sea, no solamente son charlas formativas o reuniones formales, sino que se trata de realizar sesiones de aprendizajes y de autoaprendizaje, basado en una serie de contenidos que se van a trabajar desde diversos conocimientos, habilidades y actitudes, mediante el diálogo desde la reflexión sobre la propia experiencia como padres. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo en cada sesión del taller de escuela de padres que yo realice, voy a implementar una sesión de aprendizaje. Voy a implementar, esa planificación tiene que ir de la mano con un desarrollo de clase que yo voy a brindar a mi padre de familia, porque en cierta manera yo para poder realizar este taller tengo que buscar primero los antecedentes, el proceso del dictado y luego la evaluación final de todo lo que yo voy a realizar. A eso se llama un proceso de sesión. Voy a trabajar de repente con saberes previos para saber qué piensan al respecto de ciertas situaciones, dependiendo del tema que yo brinde. Y luego voy a profundizar en el tema, en el punto que yo quiero lograr dictar. Y luego voy a evaluar para poder comprender hasta qué punto han aprendido o hasta qué punto ellos consideran que es importante aplicarlo, ¿sí? Ahora, dentro de las implicancias se tiene que tener en cuenta que la verdadera educación de los hijos recae en los dos progenitores, ¿no? Tanto en padre y madre de familia, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que en estas escuelas de padres, ¿no? A ver, por favor, si pagan sus micros, muchas gracias. Bueno, entonces, en cierta manera, en estas escuelas de padres, nosotros tenemos que considerar que esto es una labor educativa y que va a partir mucho desde las propias iniciativas e intereses, ¿no? Y motivaciones que pueda tener también el padre de familia. Entonces, va a partir de muchos puntos, pero el padre de familia tiene que tener el interés de que realmente quiere mejorar la relación con sus niños o con su niño en la formación de su educación o de su propio desarrollo de su niño, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos cómo se da una vivencia positiva, cómo es que el niño va a aprender a respetar, cómo va a aprender a relacionarse con el padre de familia.
Y en cierta forma, eso lo va a conseguir guiándose de estas escuelas de padres, porque nadie nace sabiendo ser padre, por ejemplo, ¿no? Y nosotros los especialistas, ¿no? Hablamos desde el punto psicopedagógico o muchas veces psicológico, pero en cierta manera tenemos que orientar según a la perspectiva o al punto que nosotros podemos observar de acuerdo a la realidad que tenemos en el aula, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación de la problemática que tenemos en nuestra aula, ¿sí? Entonces, en aspectos psicopedagógicos y ambientales, los temas que se van a abordar en las escuelas de padres pertenecen al mundo de la educación, de la psicología y del medio ambiente. En cierta manera, vamos a considerar estos puntos, ¿no? Para poder obtener ciertos temas que beneficien el desarrollo de una crianza positiva, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, tenemos que considerar que hay ciertos ejemplos que tenemos de temas que tenemos que brindar. Como por ejemplo, uno de los temas importantes es el yo, ¿no? La persona y su desarrollo. Como se dice, todo ser humano tiene derecho a conocerse. Todo niño, adolescente, adulto tiene derecho a conocerse y aceptarse como es. Entonces, desde ahí parte también un taller importantísimo que nosotros podemos tratar con los padres de familia para que el padre de familia pueda intervenir en la crianza emocional, en el desarrollo emocional de sus niños, ¿no? Ahora, otro punto importante que también se puede trabajar es el vivo en familia. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo quisiera que sea mi familia? ¿Qué espero yo de mi papá? ¿Qué espero yo de mi mamá? ¿Qué espero de mis hermanos? ¿Cómo considero mi núcleo familiar? ¿Cómo puedo mejorar o qué es lo que yo deseo de mi familia? Entonces, en cierta manera, cuando nosotros hablamos de poder orientar al padre de familia, ¿no? Al padre de familia respecto a estos talleres, el mismo padre de familia también va a tener que preguntarse, ¿qué es lo que yo espero de mis hijos? ¿Qué es lo que yo espero de mi familia? ¿Cómo espero tener mi familia de acá a 1 año, 2 años, 5 años? Entonces siempre tengo que tener esa perspectiva del que yo espere. Entonces, como padre de familia, con los temas que yo voy a brindar como especialista, ¿no? Voy a tener que llegar a sensibilizar a mi padre de familia para que pueda darse un cambio positivo en su hogar, ¿sí? También tenemos otros puntos, ¿no? Que podemos tratar, como el estudio, me relaciono dentro de mi ambiente, y así una sucesión de temas, las cuales están en el manual que ustedes ya se les ha compartido, y que ustedes pueden ayudarse para poder gestionar estos talleres, ¿no? Recordemos que si tenemos de repente adolescentes, y si estamos de repente en otro rubro que no sea inicial, podemos tocar otros puntos también, como el uso de las tecnologías, el consumo, de repente las malas amistades y temas que van a marcar van a marcar una brecha importante, ¿no? En este proceso de aprendizaje de los talleres de escuelas de padres, ¿no? Ahora, vamos a considerar el punto del periodo de tiempo. Es necesario que se marque un tiempo determinado para las sesiones de las escuelas de padres, para que haya una verdadera organización sistemática y los padres tengan en cuenta esta regularidad a la hora de adquirir un compromiso y alcanzar los objetivos formativos. Hay que valorar cuál es la periodicidad ideal. Puede ser semanal o puede ser quincenal o a lo largo de un trimestre, con una duración de 2 horas o 2 horas y media, dependiendo también de los temas, ¿no? Del punto temático que vamos a tratar y de la disponibilidad de los padres de familia. Las actividades a realizar y ciertos objetivos previstos tenemos que también considerarlos. También tenemos que nosotros considerarlos dentro de este tiempo prudente. Entonces, nosotros tenemos que considerar que estas escuelas de padres tienen que ser organizadas con la dirección, con el área académica de la institución, ¿no? Y si en la escuela de repente hay un tutor, el tutor es el encargado de poder organizar y coordinar también ese tipo de talleres de escuelas de padres. Entonces, estas son las implicancias que vienen a conllevar una serie de puntos importantes para un buen desarrollo del taller de escuelas de padres, ¿no?
Ahora, nosotros de repente tenemos que mencionar que evidentemente en las escuelas de padres el contenido puede variar, el enfoque y el formato, por lo que es importante que nosotros siempre tratemos de investigar y elegir los temas de acuerdo a a las necesidades y a los objetivos que tiene cada uno de las familias, porque en cierta forma podemos nosotros eh, deslindar por grupos y tratar de visualizar qué tipo de problemática tiene, ¿no? Cada familia en sí o a lo que se parece, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo los grupos según la problemática que nosotros tengamos, ¿sí? Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Ahora, vamos a hablar sobre las características de las escuelas de padres. Dentro de las escuelas de padres vamos a encontrar un sinfín de características importantes, pero vamos a hablar de las más mencionadas, ¿no? Como nosotros habíamos estado considerando o hablando, las escuelas de padres favorecen la relación entre la familia y el centro educativo. Miss, pero ¿por qué favorece la relación entre el centro educativo y las familias? Porque en cierta forma el padre de familia también puede comprender cómo es la labor del docente, la labor del auxiliar, y que en cierta forma la institución educativa también se preocupa por darle una guía oportuna al padre de familia para el bienestar de su mismo, de su propio hijo. Entonces, en cierta manera, la institución se está preocupando también por el desarrollo familiar de tu niño. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí, se está preocupando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que, a partir de que efectivamente, como docentes, como auxiliares que somos, de por sí tenemos una vocación de servicio a la comunidad, de servicio a la institución, a nuestros niños. Entonces, siempre va a partir de nosotros la preocupación de cada uno de nuestros alumnos. Eso es algo que siempre va a pasar con los auxiliares de educación o docentes, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que los padres de familia van a llegar a darse cuenta de la importancia que es eh, la buena crianza de nuestros niños, ¿no? Ahora, también nos dicen que aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo una base para poder cooperar y lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye en todos los docentes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a encontrar y vamos a gestionar una reflexión, un diálogo constante entre todos nosotros, comunidad educativa, padres de familia, y en cierta manera va a haber una integración. Entonces, lo que buscamos como auxiliares de educación y como partidarios también de estos talleres, o partícipes, perdón, de estos talleres de escuelas de padres, es que nuestros niños consideren que los padres de familia pueden comprenderlos y que ellos pueden ser comprendidos no solamente en las escuelas, sino también en la propia familia, en el propio hogar, ¿sí? Otra característica importante también es que ayudan a que se produzcan cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si que de repente yo como auxiliar tenía una perspectiva, digamos, no tan positiva del padre de Pepito, por ejemplo, y evidentemente he visto que en el proceso del año, de los meses, este padre de familia ha ido cambiando, esta madre de familia ha ido cambiando, involucrándose más en el desarrollo de su niño también ha cambiado de manera más positiva. Entonces, ¿quiere decir que se está cumpliendo el objetivo? Quiere decir que efectivamente estoy, está cambiando, está viendo una actitud positiva en todos los sujetos de la comunidad educativa. Claro que sí, muy bien, sí, efectivamente. Entonces, en cierta manera, se está cumpliendo. Ahora, otra característica importante es que constituyen una manera de formarse y desarrollarse también para la propia escuela. Entonces, en cierta forma, va a aplicar ese cambio positivo. Forma parte también del entendimiento entre las familias. Entonces, nosotros vamos a decir, pero, ¿por qué el entendimiento entre las familias? Es que evidentemente lo que nosotros queremos conseguir es que haya esa armonía que es propia
de una comunidad educativa que se respete entre todos, que haya ese respeto, esa empatía, esa comprensión. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr con estas escuelas de padres. Ahora, hay otra característica importante también, que ayudan a una teórica transformación en las escuelas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las escuelas van variando, van a ir cambiando según también las mejoras que se ven. Porque nosotros como entes educativos, ¿no? Vamos a darnos cuenta la problemática y cómo solucionar ante ella. Y otra característica importante es que favorecen el intercambio de, de ciertas perspectivas sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación, porque también nosotros vamos a poder dar encuestas a los padres de familia, conocer su perspectiva que ellos tienen sobre nosotros, ¿no? Y sobre todo estas perspectivas nos van a ayudar a nosotros como auxiliares de educación, como docentes o como entes educativos a poder eh, conocer el punto de vista de nuestros padres de familia y cómo podemos mejorar para que haya un lugar más armonioso para el desarrollo de nuestros niños. Así que vamos a seguir ahora con nuestro PDF. ¿Me logran escuchar? ¿Logran ver la pantallita? A ver, me confirman. Muy bien, gracias. Ahora sí, nos dice ahora nuestro PDF. ¿En qué se centran las escuelas de padres? ¿Ustedes qué creen? A ver, les pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué se centran los padres las escuelas de padres? A ver, por favor, las leo en el chat. ¿En qué se centran las escuelas de padres, chicos? ¿En qué se van a centrar? Claro, Renzo, muy bien. También, Yulisa, también. Exactamente, ¿no? Para empezar, destacar que las escuelas de padres ofrecen sesiones de trabajo encaminados a dos objetivos. Por un lado, se centran en la educación de los hijos y de las hijas, ¿no? Función que comparten con la escuela, y al mismo tiempo también consideran a la familia como espacio básico de convivencia, definido por las personas que la componen, por cómo se relacionan y por el contexto en el que se sitúan. Entonces, de esta forma, a través de las escuelas de padres, se trabaja dos grandes facetas o ámbitos, la propia educación hacia el niño y la propia familia. Entonces, en cierta forma, nosotros, ¿a qué vamos a apuntar directamente? Tanto al ámbito educativo como al ámbito familiar, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, también en las escuelas de padres se pueden llevar, en cierta forma, estrategias, también recursos para que los padres de familia puedan apoyar a sus hijos también en el desarrollo de sus propias actividades, ¿sí? Entonces, vamos ahora a tocar el punto en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, proporcionar a los padres y madres estrategias, destrezas u otros recursos que les ayuden a participar y mejorar aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas, como el crecimiento, maduración, socialización. ¿Qué cosa quiere decir con este punto, Mitch? ¿Qué cosa quiere decir con este punto? Que en cierta forma yo voy a ayudar a mi padre de familia que conozca sobre este crecimiento, sobre esta maduración de nuestros hijos, sobre cómo van a socializar, el por qué es importante también que se trabaje el área socioafectiva. Miss, ¿y esto es importante? Claro, esto es importante. ¿Y por qué es importante, Miss? Capaz me preguntarán ustedes. Porque muchos de nosotros quizás pasamos nuestros años, crecemos, pero somos de otros tiempos. Los tiempos de ahora, en cierta manera, son muy distintos a los de antes. Entonces tenemos que estar a la vanguardia también de la actualidad para poder comprender a nuestros hijos en el proceso de crecimiento, de adaptación, de socialización, de maduración, para poder comprender cómo nuestros hijos se van a desenvolver, cómo se van a desarrollar,
Entonces, eso va a ayudar en cierta forma a poder comprenderlos. Y la manera más óptima es que nosotros como escuela o como auxiliares de educación orientemos mediante estos talleres de escuelas de padres, ¿no? Orientemos cómo se viene dando hoy en día el crecimiento, la maduración y el desarrollo social de nuestros hijos. Por qué es tan importante que ahora socialicen, que ahora ellos también se vuelvan empáticos, que conozcan la problemática de su compañero? Porque hoy en día se viene realizando, ¿no? Se viene, mejor dicho, se viene, se viene dando muchas denuncias de bullying, por ejemplo, ¿no? En las noticias hay mucho tema con el bullying, ¿no? Como que no hay mucho respeto, como que no hay mucha consideración. Hoy en día los chicos vienen pues de sus propios hogares con mucha ira, con mucha problemática, están en ese proceso de adaptación, están también en ese proceso de crecimiento en el cual no comprenden al otro, no logran ser empáticos con el otro. Entonces, en cierta forma, en algo estamos fallando, tanto padres de familia y comunidad educativa, para que se venga dando de esta manera. Evidentemente, siempre van a ocurrir quizás algunos casos, ¿no? Pero hoy en día, quizás también por la misma tecnología, ¿no? Se ha visto mucho más de lo que antes se había visto, ¿no? Entonces, en cierta forma, en Ministerio de Educación, de la mano también con los padres de familia, ¿no? Tiene que trabajar activamente, de manera diaria, para poder evitar este tipo de circunstancias. Y evidentemente quizás lo hacen desde una perspectiva, pero a veces dejamos de lado la otra perspectiva. A veces tenemos que considerar tanto a la víctima como al victimario, porque algo puede estar pasando cuando tratamos con niños pequeños o con adolescentes, ¿sí? Entonces, en cierta forma, hay un tema, perdón, eh, que pasó, por ejemplo, en la institución donde trabajaba. Yo estaba a cargo, me habían pasado al aula de 5 años, ¿ya? Y son niños de 5 para 6, ¿no? Pero había un niño pequeño, ¿no? Que cada vez que llegaba, como que no podía estar tranquilo, ¿no? Se iba misa por misa, no a molestar a uno, a molestar a otro, y se reía, ¿no? Entonces me acuerdo de que una mamá vino a quejarse, ¿no? De que ese niño estaba fastidiando a su hijo que se sentía mal, que ya no quería ir a la escuela. Entonces, desde un punto nosotros entendemos y decimos, sí, no, este niño se está portando mal quizás, ¿no? Pero desde otro punto tenemos que observar por qué razón lo está haciendo, quién le está ayudando o qué situación está conllevando a que él se desarrolle o se porte de esa manera. Entonces, ya ahondando un poco más en la profundidad ya del hogar de este niño, de su familia, ¿qué cosa habíamos detectado? Que el niño pues era centro de burlas y de bullying de sus dos hermanos mayores. Y que es más, hasta le agarraban, creo que se jugaban de manos, como propiamente quizás en muchas familias se viene dando, ¿no? Pero aquí el punto era que el niño lo replicaba en la escuela, y por ser tan pequeño, ¿no? Él pensaba que quizás era algo normal, ¿no? Entonces no definía todavía que eso le hacía daño a sus compañeros y que eso no era lo que sus compañeros querían para que él sea aceptado, porque él también se desesperaba porque quizás no lo aceptaban por el hecho de que él se comportaba de esa manera. Entonces tuvimos que tratar de abordar de forma rápida y oportuna para que podamos tratar de ayudar en el desarrollo de ese niño y pueda socializar de manera positiva con todos sus compañeros. Y eso lo hicimos también mediante los talleres de escuelas de padres, ¿no? Realizando talleres tanto a los padres de familia, a la familia en conjunta, ¿no? Y orientando también que los niños en esa edad tan pequeños a veces no diferencian lo correcto de lo incorrecto. Entonces, por ello tenemos que siempre observar que ese comportamiento siempre viene de la mano de algo detrás de él, ¿sí? Entonces, ese es un punto que sí quería tratarles para que ustedes tengan claro que también podemos abordar ciertas situaciones, ¿sí? Ahora, en el ámbito educativo también
tenemos un siguiente punto que nos dice crear un espacio donde se promueva el diálogo, la comprensión, la reflexión y el conocimiento de lo que supone ser padre, madre y educador a la vez. ¿Por qué decimos y educador a la vez? Porque en cierta manera el padre, la madre, también viene a ser un educador, también viene a ser un formador, también viene a ser la guía del hijo en el proceso de su crecimiento. Entonces nosotros tenemos que sensibilizar a nuestros padres de familia que ellos también tienen cierta jurisdicción en la formación de sus hijos, en la parte educativa también. También tenemos que promover que el padre de familia pueda realizar ese diálogo, esa comprensión con sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando de guiar al padre de familia con nuestros talleres de escuela de padres, ¿sí? Otro punto que también tenemos que mencionar es definir qué papel tiene la familia, la escuela y el marco social, siendo estos aspectos complementarios de la realidad de los hijos que son y también a los que son alumnos. Entonces, en cierta forma, tenemos que nosotros orientar a los padres de familia que vamos a tener ciertas problemáticas que vamos a tener que abordar de forma muy, digamos, deslindada, ¿sí? Entonces, en cierta forma, hay muchos puntos importantes por los cuales nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres son necesarias. A ver, vamos ahora con el siguiente PDF y vamos a ver que evidentemente también en el ámbito familiar vamos a encontrar ciertas características, como por ejemplo, ¿no? Definir la importancia de la familia en el desarrollo de sus miembros. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nosotros tenemos que orientar al padre de familia la importancia de cada ente familiar, de cada participante del hogar, de la familia, de lo que es importante el papá, de lo que es importante la mamá, el hermano mayor, el hermano menor, el hermano del medio. Entonces, en cierta manera, cuando nosotros podemos sensibilizar, también vamos a cambiar no solamente la relación de los padres con los hijos, sino también la relación entre los padres, entre ambos, entre papá y mamá. También promover el diálogo y la comunicación como elementos esenciales para poder modular la convivencia familiar de manera saludable. Entonces, estos talleres de escuelas de padres también están orientados a la preocupación del seno familiar, de cómo se da esa convivencia, si esa convivencia está siendo positiva o no para nuestros niños, para sus propios hijos en realidad, ¿no? Otro punto que también tenemos que considerar es que tenemos que definir qué espacio familiar será el más adecuado como lugar de encuentro y solidaridad. Nosotros tenemos que recomendar al padre de familia, ¿no? Por ejemplo, en qué momento es el apropiado para que puedan de repente conversar, para que puedan de repente pasar un tiempo juntos. Por ejemplo, hay familias que realizan este momento en las horas de la cena, por ejemplo, se sientan todos en la mesa, otros en el desayuno, otros en el almuerzo, otros solamente los domingos, otros los sábados en la noche, otros los viernes en la noche. Entonces, nosotros como auxiliares de educación podemos orientar definitivamente al padre de, al padre de familia, ¿no? Que deberían dar o tener un lugar adecuado, ¿sí? Otro punto que también se considera es que tenemos que construir familias democráticas, que eduquen a sus hijos en la libertad y la responsabilidad. ¿Qué cosa queremos decir con democráticas? A ver, chicos, ¿qué cosa queremos decir con democráticas? A ver, ¿quién de ustedes me responde en el chat? Nosotros tenemos que separar siempre un límite, ¿no? Así como hay un límite entre la libertad y el libertinaje, porque hay un tema muy delicado en esos dos términos, también tenemos que darnos cuenta que la democracia también no es del todo positiva en sí, pero nosotros tenemos, en cierta forma, orientar a nuestros hijos que evidentemente todos los entes o todos los participantes familiares pueden participar, puedan tener igualdad y respeto.
pero sobre todo tiene que haber el respeto hacia quién es primero, hacia tus padres de familia, hacia tus padres. Entonces, nosotros cuando eduquemos a nuestros hijos tenemos que considerar la importancia de los padres de familia, ¿no? Y sobre todo el respeto que nuestros hijos o que sus hijos deben de tener, la responsabilidad que debe de haber. Y en cierta manera, construir una familia democrática va a conllevar una orientación directamente con los padres de familia y luego con los hijos, porque ellos también tienen que comprender que todos pasamos por esas edades y nosotros como padres de familia o ellos como padres de familia tienen que tener cierta consideración a todos los participantes, ¿no? Y el trato obviamente tiene que ser igual entre todos, pero tenemos que diferenciar que papá y mamá son papá y mamá también, porque suele pasar que a veces cuando se da este tipo de información, los chicos a veces dicen, no, no miden a veces el límite de lo que es ser hijo y ser padre. Entonces ahí se vuelve digamos, un criterio muy distinto. Entonces por eso que tenemos que orientar a que toda familia tiene que ser justa, tiene que ser participativa, tiene que ser democrática, pero también tiene que haber límites y responsabilidades, ¿sí? Otro punto que también tenemos que orientar es que tenemos que ayudar a padres y madres a adaptarse a los cambios sociales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Adaptarse a los cambios sociales, chicos. Que tenemos que ayudarlos a que ellos comprendan que sus hijos están en tiempos diferentes, en donde los ámbitos sociales son distintos a los que nosotros conocíamos antes. Pero una cosa es darle su privacidad o su libertad y otra cosa es dejar que ellos manejen su propia libertad, sabiendo que hay muchos peligros todavía hoy en día. Entonces, tenemos que ir revisando, ir también orientando a los padres de familia que debe haber un respeto también por lo nuevo y que tengo derecho como padre, como madre a conocerlo para poder saber y saber cómo te voy a orientar a ti en tu proceso de desarrollo, ¿no? Pero también tenemos que considerar que siempre una vigilancia positiva es buena para nuestros hijos, ¿sí? Ahora sí, vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora, beneficios de las escuelas de padres. Las escuelas de padres cuentan con diferentes beneficios, tanto para padres y madres, como también para el profesorado, ¿no? O cualquier otro tipo de agente educativo. Pero, ¿cuáles son algunos de los más destacados? Bueno, vamos a ir conociendo, ¿no? El aprendizaje de los padres repercutirá en el conocimiento del entorno en el que se desarrollan sus hijos, tanto el entorno físico, emocional, social, pedagógico. Entonces, este conocimiento traslada seguridad y confianza a los hijos, porque cuando el hijo dice, ay, mi mamá, ella sí sabe todo lo que me pasa en el colegio, mi papá también, él sabe cuando estoy mal, qué entiendo, qué no entiendo, y por qué razón no logro comprender algún curso, por ejemplo. Entonces, si nosotros como entes o agentes educativos dentro de la institución podemos orientar a los padres de familia que ellos pueden conocer el entorno de sus hijos, pueden conocer lo que sucede dentro de la comunidad educativa, vamos a poder darles esa seguridad que los hijos necesitan, porque los hijos necesitan tener confianza con sus padres de familia, necesitan sentirse seguros y para esto los padres de familia necesitan conocer cómo pueden darles esa confianza y seguridad a sus hijos. También otro beneficio es que al conocer más el entorno de sus hijos, ¿no? Se producen mejoras en las relaciones filioparentales, ¿no? Y se estimula la autoestima positiva en los hijos. ¿Y esto por qué se da a mí? Capaz muchos de ustedes me preguntarán esto. Pues evidentemente nosotros vamos a conocer qué es lo que les gusta, cómo se relacionan, qué podemos respetar de ellos y cómo podemos llegar a ellos. Entonces, así como nosotros como agentes educativos podemos sensibilizar a los padres de familia, nosotros también podemos sensibilizar a nuestros hijos para que comprendan que hay ciertas cosas que pueden hacer y ciertas cosas que no.
y que también nosotros podemos respetar sus puntos de vista según la coyuntura social hoy en día, ¿sí? Ahora, nos dicen que las escuelas de padres pueden ser, a su vez, campañas preventivas para problemas frecuentes en la etapa escolar, como por ejemplo el bullying, el consumo de drogas, entre otros, ¿no? ¿Por qué viene a decir que son como campañas preventivas? Porque para esto, nosotros como entes educativos vamos a comunicar al padre de familia sobre las problemáticas actuales. La seguridad de nuestros hijos depende mucho de los padres de familia y evidentemente si está en la escuela también de la comunidad educativa. Entonces, sin ir muy lejos, ¿no? Hace aproximadamente, habrá sido 2 meses, hubo un caso, ¿no? De un niño que estaba yendo al colegio con sus dos primos, creo, que no eran muy mayores que él, ¿ah? Eran 2 años, un añito mayor, 2 años creo que el niño. En una de esas, el niño no entra al colegio, no entra al colegio y comienzan a buscarlo. ¿Y qué pasa? Que el niño se había quedado atrás y por ahí apareció un loco depravado y lo amenazó y se lo estaba llevando. Ya sabe Dios para qué, ¿no? Ya creo que muchos de nosotros sabemos para qué. Si no fuera porque un padre de familia, muy empático también, ¿no? Lo reconoció el niño que era de la escuela, ni siquiera del salón, creo, de sus hijos o algo así. Se dio cuenta que era de la escuela y automáticamente comunicó que el niño estaba siendo forzado. Si no fuera porque el señor se acerca y le dice, ¿no? Como que le preguntaba, ¿quién es ese señor? ¿Es tu papá? ¿Te conoce? ¿No? Entonces el niño con su mirada no sabía qué hacer porque estaba siendo amenazado con un cuchillo. Y en cierta forma, el papá pudo prevenir una gran desgracia a este niño. Si este papá no se hubiera metido, no hubiera sido empático para poder ayudar quizás a esta criatura hubiera terminado mal. Entonces, les dejo una pregunta. ¿Ustedes creen que es importante que los niños sean llevados a las escuelas con personas que sean responsables de ellos? ¿Sí o no? Porque un niño menor de la misma edad que su primo o algo así, no va a tener la misma responsabilidad de cuidarlo. Ellos también son niños, ellos también tienen que ser responsables. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que considerar que es importante que nosotros tengamos que darles la libertad para que puedan sentirse seguros, sí, pero también tenemos que darnos cuenta que en cierta manera hay mucho cuidado con esto, porque un niño no puede cuidar a otro, como dice Elizabeth, y eso es verdad, y tiene que haber una responsabilidad ahí. Yo sé que estamos en tiempos en los cuales digamos que hay que darle cierta responsabilidad, cierta libertad a nuestros hijos, pero también tenemos que conocer que también hay mucha maldad ahora, ¿cierto? Hay mucha inseguridad, entonces por la misma inseguridad que vivimos hoy en día, no podemos dejar, digamos, tanta confianza en niños tan pequeños sobre otro niño pequeño. Entonces tenemos que siempre ser muy, digamos, observadores en ese aspecto, ¿no? Quizás hasta un punto observar, ¿no? Ver que se van y todo, ¿no? Pero confiarnos de que van a llegar seguros es un poco complicado, ya que hoy en día, pues, la situación de la inseguridad está muy latente en el país, ¿sí? Ahora, también nos dice que otro beneficio de las escuelas de padres es que los padres se empoderan, en tanto que aprenden a tratar mejor a sus hijos y a estimular su aprendizaje. ¿Y por qué razón? Porque van a ir conociendo poco a poco cómo tener esa participación activa de sus hijos, tener esa consideración con ellos, ¿no? También otro aspecto importante es que se fomenta la relación activa entre colegio y familia, ¿no? Eso es algo que ya lo habíamos mencionado. Otro punto importante es la adquisición de conocimientos y herramientas para educar mejor en los padres, disminuye también la incomodidad, de la incertidumbre y mejora la propia confianza y autoestima. Entonces, en cierta forma, ¿voy a tener beneficios si yo brindo esos talleres de escuelas de padres? Claro, adquirimos más conocimientos, ¿no?
Acá, por ejemplo, vamos a tener algunos temas que podemos considerar, ¿no?, dentro de las escuelas de padres. Miss, ¿qué temas puedo considerar? Bueno, voy a considerar sobre el proceso de socialización a través de la familia, la paternidad responsable, padres preparados, estilos y pautas educativas, introducción a a la escucha activa, el desarrollo evolutivo del ser humano, infancia, pubertad y adolescencia. Y esto es muy importante, ¿ah? Este punto, porque así los padres de familia podemos conocer qué le sucede a mi niño cuando hace esa transición de cambio de edad, por ejemplo, ¿no? De los famosos 2 años, cuando el niño está de año 9 meses, 10 meses, hasta los 2 años, más de 3 ya casi. Antes de los 3 años hay un cambio radical ahí que le dicen los famosos terribles 2 años, ¿no? Muchos de ustedes quizás los deben haber escuchado. También es igual en la pubertad, cuando pasan de ser pubertos a ser adolescentes. También cuando son adolescentes y pasan de ser adolescentes a adultos. Y hay un cambio ahí hormonal, ¿no? Entonces, en cierta manera, es muy importante que conozcamos ese punto. También otro tema sugerido es la personalidad, desarrollo y componentes, las relaciones interpersonales, la formación y la educación paterna, la ayuda de los hijos en los estudios, actitud de los padres hacia la escuela y la salud en la familia. Entonces, otro punto importante es que nosotros también tenemos que considerar que para poder realizar estas escuelas de padres hay una estructura. Hay una estructura de sesión que se lleva a cabo para poder realizar estos talleres, ¿sí? ¿Y cómo llevo yo esta estructura, estos talleres? Pues evidentemente dentro de en mi sesión, en mi planificación, voy a tener que poner el nombre del tema a tratar. Voy a tener que hacer un diagnóstico, una introducción, en la cual vamos a conocer lo que los participantes saben sobre el tema, además de saber si han hecho su tarea asignada, también eso dependiendo si fuera la segunda sesión. Pero si es la primera sesión, voy a tener que trabajar con saberes previos, como por ejemplo, si vamos a tratar el tema sobre el bullying, primero conocer si tienen alguna perspectiva sobre la empatía, qué significa para ellos, qué han considerado, o qué saben que, o de repente consultarles, preguntarles qué saben del bullying, cómo se puede detectar a tiempo, por ejemplo, ¿no? Que está viendo un tema ahí de bullying de repente entre sus hijos, por así decirlo, ¿no? Entonces, es cuestión de poder considerar, ¿no? Eh, de manera, digamos, con saberes previos, ¿no? ¿Qué es lo que saben del tema que se va a dictar? Luego viene el desarrollo del tema en sí. Dependiendo del tema que ustedes decidan tratar, se va a venir el desarrollo. Van a comenzar a hablar, a hacer la explicación y la participación activa también, ¿no? Después vienen los comentarios. Es aquí donde ya los participantes comienzan a mencionar sobre las dudas que tienen. Luego viene la actividad experiencial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que esto es una actividad que servirá de refuerzo al tema, en el cual se incluye el objetivo de la sesión, el tamaño de grupo, material si es necesario y el desarrollo o procedimiento de la actividad. Y por último viene una pequeña evaluación para poder entregar a los participantes en el formato de la evaluación de la sesión y dar el tiempo necesario para que lo puedan contestar, ¿no? Y luego, dependiendo, ¿no? Si es que deciden dejar alguna actividad a los padres de familia, y obviamente el material didáctico va a ser el material necesario para la sesión, que en este caso se puede dar el folleto, se puede dar de repente la guía, el manual, ¿no? Que va a ser necesario para que el padre de familia se pueda guiar. Ahora, también, cuando nosotros realicemos esta sesión, ¿no? Tenemos que, eh, tenemos que darnos cuenta que hay ciertas actividades que se van a integrar en equipos de trabajo. Recuerda la importancia de poder motivar constantemente a las personas que trabajan conjuntamente, así como designar que para cada ocasión a un moderador o encargado tenemos que siempre designar y buscar la participación de los integrantes del grupo con opiniones en un tiempo más o menos bien distribuido. Entonces, en cierta manera, tenemos que darnos cuenta que vamos a ir trabajando activamente, ¿no? Y vamos a designar también ciertos moderadores encargados, ¿no? Si es que vamos a trabajar en grupo. También es importante que se lleve un registro de las observaciones,
que tuviste al finalizar la sesión, para que lo puedas compartir con el orientador familiar, o en este caso, por ejemplo, lo podemos compartir con el tutor, o con el psicólogo, psicopedagogo, la dirección, ¿no? Y si es que de repente tenemos que hacer algún cambio de dinámica, también hay una modificación en los tiempos de trabajo, ¿no? También tenemos que cambiarlo de repente si es mucho o si es poco. También otro punto que nosotros también tenemos que considerar es incluir, además de lo ya propuesto, otra actividad y la forma en cómo quedó distribuido el tiempo. También tenemos que llevar un registro de la asistencia de los padres de familia, ya sea que los nombres estén en lista o de los mismos papás que puedan firmar una asistencia. Entonces, en cierta manera, esta escritura de sesión es básica, ¿no? Nosotros podemos organizarlo de la mejor manera que podamos y podemos llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a realizar una pequeña actividad antes de que, antes de que nosotros terminemos la clase, antes de llegar a las conclusiones, ¿sí? Entonces voy a mandarles un enlace por el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar este pequeño test, que es de complemento para que ustedes puedan, digamos, tener aprendizajes más positivos de acuerdo a lo que hemos brindado hoy, ¿sí? Así que, por favor, pueden unirse al enlace que está en el chat, ¿sí? Para que podamos ir iniciando esta actividad del día de hoy. Recordemos que esta actividad va a ayudar a fortalecer el tema que se ha brindado el día de hoy, que es muy importante, el cual ustedes como auxiliares de educación inicial puedan trabajarlo, puedan aplicarlo y así puedan lograr el objetivo que es evidentemente pues que los niños puedan tener una crianza positiva, ¿sí? A ver, chicos, si se van uniendo, ahorita yo les doy ya a empezar, son 5:05, les voy a dar a empezar en 2 minutitos para que se terminen de unir y ya luego, después de este pequeño test, nos vamos ya con las conclusiones, ¿sí? Muy bien, chicos, ya se están uniendo. A ver, hasta las 5:07 le doy inicio al test para que ustedes puedan desarrollar. A ver, chicos, falta un minutito y le doy inicio para que puedan desarrollar este pequeño test. Muy bien, chicos, les voy a ir dando a empezar. A ver, ya falta un minutito, menos de un minutito para poder darles a empezar. Y les voy a dar unos 5 minutitos más, a 7 minutitos más para que puedan desarrollarlo, ¿sí? Ahora sí, chicos, ya pueden empezar. Ahora sí, chicos, ya podemos empezar. Recordemos que las escuelas de padres pueden ser un punto muy importante para el desarrollo de los niños también, porque en cierta manera cuando nosotros tenemos padres felices, también tenemos hijos felices. ¿Y por qué se dice esto? Porque efectivamente a veces cometemos ciertos errores como padres de familia. Entonces, en el proceso nosotros tenemos que comprender que primero está la salud emocional, tanto de nosotros como de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro hogar. Y eso conlleva que tenemos que efectivamente pues tener una participación, ¿no?
como comunidad educativa en la formación también familiar, ¿no? de nuestros hijos, ¿no? En el entorno familiar que pertenecen nuestros niños. Entonces, en cierta forma, como educadores, tenemos que siempre orientar de manera positiva a nuestros padres y familia para una crianza activa, una crianza respetuosa, ¿no? Y eso va a conllevar a que nosotros podamos hacer un análisis de cómo nuestros padres de familia están criando a nuestros niños, que vienen a ser nuestros alumnos tan pequeñitos, ¿no? Que a veces no suelen ser muy comprendidos quizás por todos sus padres, ¿no? Y a veces nos cuesta comprender quizás ciertos cambios en ellos, pero tenemos que darnos cuenta que son personitas que no conocen este mundo todavía, ¿sí? Ah, debe ser tu señal, Sonia, porque sí, ya están participando, ya se han ido agregando ya mucho más del 70%. Así que vamos respondiendo, les voy a dejar hasta el tiempo que se les ha previsto para que ustedes puedan realizar y responder este texto. Muy bien, Ana, muy bien, Claudia, muy bien, Silvia, muy bien, Yulisa, muy bien, Soledad, muy bien, Elizabeth. A ver, vamos a darle 2 minutitos más. Muy bien, Abigail, a sus demás compañeros. Veo que ya están casi la gran mayoría, solamente faltan algunos. Vamos a darles unos minutitos más, se de seguro de repente se han venido un poco tarde, para poder ya hablar un poco de las conclusiones en sí del tema y ya finalizar nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Muy bien, Sonia. Muy bien, María. Muy bien, Carmen. Sofía, muy bien. A ver, ya muy bien, chicos. Ya voy a dar por finalizado el test. Muy bien, Heidi. Ya voy a dar por finalizado, sí, el test. Un minutito, por favor. Muy bien, Arlene.
Muy bien, Olga, Kimberly, Sol. Muy bien, chicos, muy bien a todos ustedes. Hay que siempre tratar de alabarnos cada participación que tenemos. El que ustedes ya estén aquí activos, escuchando la clase, ya es de sumamente importancia, ya es definitivamente un gran logro. Así que siempre tenemos que tratar de celebrar todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que siempre reconocernos. Eso es un punto muy importante para que nosotros podamos valorarnos cada día más, dependiendo de las cosas que hacemos, ¿no? Evidentemente, es un proceso de aprendizaje todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Así que muy bien por todos, muy bien Silvia, muy bien Esther, no te preocupes Gloria, así que ahora sí nos vamos con la parte final, que es la conclusión, ¿sí? Muy bien Dina, así que vamos ahora con la parte final. No te preocupes María, así que nos vamos con la parte final, ¿sí? Nos vamos con las conclusiones. Como hemos ido viendo, las escuelas para padres requieren la implicación activa de toda la comunidad educativa, no únicamente de padres y madres. Por otro lado, requieren también de una programación y una evaluación, así como de un compromiso de las personas que quieran asistir. ¿Qué cosa quiere decirme con este primer párrafo? Que evidentemente nosotros tenemos que sentirnos comprometidos, tenemos que querer definitivamente querer realizar este cambio. Quieres ser parte de algo tan importante como es cambiar la vida de un niño, de una familia, de un hogar, de una niña. Entonces, para poder realizar esto se necesita definitivamente participación activa de toda la comunidad educativa y evidentemente tener ese compromiso de los padres de familia para que puedan tener esa mejora que sus hijos necesitan para ese desarrollo emocional positivo que a lo largo de su vida les va a dar seguridad y confianza. ¿Sí? Ahora, otro tema también que nos dice esas conclusiones es que además de las sesiones o actividades propias de las escuelas de padres, se desarrollarán en grupos de trabajo pequeños. Estas idealmente estarán dirigidas por un educador, monitor o psicólogo. ¿Qué cosa quiere decir? Que estas escuelas de padres tienen que ser dirigidas por personas que puedan sensibilizar, que puedan exponer toda la problemática y todas las pautas necesarias para una crianza positiva, para una crianza feliz, como se puede decir. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar que cada niño tiene una evolución de aprendizaje muy distinta, muy diferente. No todos piensan de la misma manera, no todos sienten igual. Entonces, en cierta forma, eso no solamente aplica a los niños, sino también a las personas, a todos en general. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres, ¿no?, se trabajan en función y en fundamento a la problemática que nosotros podemos tener dentro de las aulas. Para eso tenemos que hacer, ¿qué cosa decimos primero, chicas? Chicos, tenemos que hacer la evaluación, el diagnóstico. Tenemos que observar, ver qué problemática tenemos dentro de nuestra aula y qué talleres podemos proponer para poder solucionar los conflictos o la problemática que tenemos dentro del aula, ¿sí? Y también tenemos que tratar de hacer talleres los cuales sirvan de guía para que los padres de familia puedan sensibilizarse en la crianza positiva de nuestros niños, ¿no? Entonces, en cierta manera, las escuelas de padres se tratan de actividades que habilitan espacios de debate, de reflexión en torno a aspectos que pueden afectar a la crianza y educación de los hijos. Finalmente, apuestan por unificar criterios educativos y por favorecer una comunicación mucho más fluida entre la escuela y la familia. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que en cierta manera yo me voy a sentir, por así decirlo, familiarizado, comprometido, me voy a sentir eh, como que voy a tener esa orientación que necesito para poder gestionar, realizar esa relación de escuela-familia y que esa relación
sea positiva por el bien de mis hijos, porque al final de cuentas, lo que nosotros queremos como auxiliares de educación es lograr que nuestros niños tengan un desarrollo emocional seguro, positivo, que tengan confianza en sí mismos, que se vuelvan niños con aspectos y con tomas de decisiones positivas, que tengan una personalidad fuerte y sobre todo que puedan lograr ser eh, muy independientes, muy eficientes ellos mismos y sobre todo que puedan desempeñarse en cualquier campo de forma muy segura. Entonces, para poder seguir y ya terminar con este punto, evidentemente las conclusiones me dicen que yo necesito, ¿no?, aplicar esos talleres de padres de familia para lograr que nuestros niños tengan una formación con respeto, una crianza respetuosa. Miss, ¿pero qué es la crianza respetuosa? Pues la crianza respetuosa me permite a mí darle a mis hijos esa estabilidad emocional que necesitan ellos para que puedan avanzar en la vida, para que puedan tener propósitos y para que se sientan seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, en cierta manera, las escuelas de padres son importantes por varias razones. En cierta forma, las razones básicas son, ¿no?, que mejora la relación entre padre e hijo, porque van a ayudar a fortalecer la relación y la comunicación entre padres e hijos. Muchos de ustedes dirán, Miss, pero ¿a qué se refiere ustedes con relación? Pues evidentemente la relación viene a ser la comunicación, la comprensión, el entendimiento. También otra razón importante es que hay una prevención de problemas, porque en cierta forma vamos a ayudar a prevenir problemas de comportamiento, salud mental y otros desafíos de los hijos. Por ejemplo, ¿no?, también hay mucha problemática a veces por el tema de estos famosos retos virales, ¿no?, que se viene dando también en las escuelas y que pasa de compañera a compañera. A veces no quiere decir que el otro compañero o la otra compañera sea mala, sino que en cierta forma creen que haciendo eso van a llamar la atención de repente de los padres de familia, de repente del aula, o de repente también porque hay una falta de autoestima. En cierta forma, tenemos que estar muy al pendiente de las problemáticas y de todo lo que se viene dando en la actualidad. Entonces nosotros mediante los talleres de padres vamos a actuar de forma preventiva. Otro punto importante que hay que considerar, que hay un beneficio para la comunidad, porque contribuyen a construir una comunidad más fuerte y cohesionada, donde las familias pueden prosperar, pueden crecer, donde las familias más unidas van a poder lograr comprenderse, van a poder entablar de manera activa una relación más constante entre ellos. Y asimismo van a poder fortalecer todos sus propósitos que quieren lograr como familia. Otro, otro tema muy importante sobre las escuelas de padres es que hay un apoyo en la crianza. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué hay ese apoyo? Porque vamos a ofrecer mediante esos talleres a escuelas de padres orientación y estrategias para poder abordar desafíos de las crianzas de los hijos, ¿no? Entonces, en cierta manera, va a haber un apoyo en este proceso de orientación y de estrategias. También vamos a ver que hay un beneficio importante sobre la reducción del estrés, porque vamos a proporcionar un espacio seguro para poder compartir experiencias y reducir el estrés y la ansiedad. Entonces, en cierta forma, hay puntos importantes que tenemos que considerar. También hay un apoyo emocional, ¿no? Este apoyo emocional que se ofrece en cierta forma conectando a los padres con otros que también enfrentan desafíos similares. ¿Qué cosa quiere decir esto? A veces de repente nosotros como padres de familia tenemos, digamos, problemas o con relacionarnos con nuestros hijos por diferentes factores. Entonces, mediante estos talleres, por ejemplo, vamos a conocer que no somos los únicos, que también hay otras familias que pasan por ciertos procesos similares. Entonces, definitivamente, estos talleres van a poder ayudarnos a poder eh, conocer que no somos los únicos y que podemos también relacionarnos con otros y ayudarnos también para poder
salir de estas situaciones que se presenten en el momento, ¿no? Por ejemplo, Silvia nos dice si nos dan alcances para reconocer y prevenir problemas, para aprender a comunicarnos. Claro, dentro de las escuelas de padres nosotros podemos trabajar mucho lo que viene a ser la escucha activa. Nosotros tenemos que aprender que para poder comunicarnos, ¿no?, con la familia o dentro del hogar, tenemos que sincerarnos y tenemos que aceptar que todos pensamos de formas diferentes, todos tenemos perspectivas distintas. Y el primer paso para poder generar una especie de comunicación y comprensión es entender que no todos tienen la misma perspectiva y no todos piensan igual que tú y no todos pasan lo mismo que tú. Entonces, un punto importante es generar, ¿qué cosa, chicos? La empatía. Si nosotros nos volvemos empáticos, respetando y considerando que quizás lo que a mí me pasa, también le puede pasar a él, o le puede pasar a ella, le puede pasar a todo el mundo, entonces voy a poder comprender que evidentemente no soy la única y que así como yo estoy en este problema, voy a poder comunicar sobre lo que me está pasando y voy a sentir ese apoyo, esa guía de repente mediante algún taller de escuelas de padres, porque de repente yo como padre puedo asistir al taller brindado y le puedo decir, Missy, ¿qué pasa si yo tengo este problema? ¿Cómo lo hago? Entonces, evidentemente, voy a tener una orientación más directa, ¿no? Voy a tener una orientación más directa. Y ahí es donde yo voy a tener que tener, digamos, voy a tener este apoyo que yo espero, que yo necesito, ¿sí? Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que realmente lo hayan podido comprender de forma positiva y que puedan aplicarlo, ¿no? Lo puedan aplicar en sus aulas, de repente con sus docentes, de repente con sus directores, y así puedan aplicarlo y mejorar también el tema del desarrollo emocional de sus niños, ¿no? Mediante la colaboración en la guía que los padres de familia a veces necesitamos para poder eh, ¿no?, seguir avanzando y aprendiendo un poco más sobre nuestros niños, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Ha sido un gusto para mí dictarles el día de hoy. Nos vemos el día jueves.